Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde contamos las experiencias más aterradoras de la audiencia, experiencias reales. Y ustedes, atrévanse a escucharlo si se atreven. Esta noche está con nosotros nuestra queridísima amiga Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien emocionada. Ya, estrenándote. Sí, es primera vez que estoy en un insomnio. Estoy súper emocionada. Y sobre todo porque me comenta el chisme, y yo ya lo había visto en redes, que este insomnio está rebasando lugares. Está alcanzando lugares muy altos en Spotify. ¡Felicidades! Sí. Enhorabuena, amigo. Qué chido. Muchas gracias. A la gente le gusta un montón. Sobre todo, pues creo por el formato. Es como muy agradable escucharlo mientras conduces a una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Exactamente, porque estás manejando, ¿no? Claro, claro. Oye, antes de que empecemos, para la gente que no te conozca, que a lo mejor nada más consumen insomnio, y esta es la primera vez que te escucha, ¿nos puedes decir quién eres, a qué te dedicas y sobre todo, muy importante, tus redes sociales? Ok, pues yo soy Isabel Pino Flores. Yo ahorita en este momento me dedico a la lectura de cartas, a dar cursos sobre tarot. Mi formación profesional es otra, pero pues la vida es la vida, ¿no? Y estoy en pos de volver a abrir mi cafetería. Eso. Y pues mis redes sociales son Isabel Pino Flores, tanto en Instagram como en Facebook y también en TikTok. Isabel Pino Flores. Pino Flores, así me todo pueden juntito. encontrar, sí, con todo mi CURP y todo. Oye, fíjate que hay una cosilla que vamos a... les recuerdo, si están escuchando, viendo esto, aquí aparece el correo al que pueden mandar sus experiencias. Yo les pido, les solicito, por favor, que sean muy, muy claros en la redacción de sus historias. Tómense su tiempo para que sea la historia lo que nos cuenten, o sea, que vaya directo a la historia. Uh-huh. Y que además no se olviden de agregar esos detalles que son importantes. De repente en las historias, lo comento nada más para que lo tomen como ejemplo. De repente nos dicen, acudimos con un brujo y nos dijo unas cosas importantísimas, pero no nos dicen qué cosas. Sí. Y creo que eso sería muy importante, valga la redundancia, creo que sería muy importante para la historia. Obviamente, cambiando ciertos datos y cosas para proteger su identidad. Si colocan su nombre o el nombre que está en el correo, es el que vamos a tomar para la historia. Si quieren que la historia sea anónima, por favor, al principio del correo nos escriben, esta es mi historia y por favor que sea anónima. Con eso ya sabemos que no vamos a decir su nombre o les inventamos uno. Dicho esto, el correo es fepo@podcastparanormal.com. Órale. Ahora sí. Fíjate que pues hacemos esto de que una historia. Sí. Y siempre hago como una anécdota o alguna historia que abra este conjunto de historias de la audiencia. En esta ocasión vamos a hacerlo por una razón distinta. La persona que se dedica a darle forma a estas historias, porque a veces están en desorden y las tenemos que modificar para que sean fácilmente contables, tratando obviamente de no alterar la historia, es esa persona que nos ayude, que es como el corazón en buena parte de Insomnio Paranormal, es Fermex, nuestro amigo Fermex. Claro que sí. Que ya también estuvo aquí. Fermex hoy está cumpliendo años. Sí, hoy sí lo vi. De hecho, le voy a mandar su mensajito. Pues ya estamos hablando en el futuro, cuando él escuche o vea esto. Pero Fermex, todo el equipo, toda la comunidad, te queremos muchísimo. Muchas felicidades, muchas felicidades. Feliz vuelta al sol, perdón. Feliz vuelta al sol, sí. Oye, justamente cuando él estaba, pues, leyendo estas historias para conjuntarlas, de las que vamos a hablar hoy, escribió, les tengo que ser bien honesto, esta no es una historia real, pero se inspira Fermex en estas historias y escribe la siguiente, que es con la que vamos a abrir. Pero antes tengo una pregunta para ti, Isabel. Sí.
¿Tú alguna vez has escuchado a La Llorona? Nunca la he escuchado. O sea, en su momento creo que te llegué a contar de cuando hasta hice el sonido, ¿no? De cuando escuché algo llorar en casa de mi hermana. No sé si eso sea La Llorona, porque la verdad es que sé que no es una leyenda de aquí, de esta parte del país, además. No es como, porque además Del tiene centro. que ver con un río y aquí no hay ríos, ¿no? Y todo. Pero siempre me ha ocasionado muchos escalofríos las historias de la Llorona, ¿no? Y sé que como que se movió el ente, como que se ha mudado a estas zonas, pero específicamente cuando llueve. Ajá. O sea, cuando el agua tiene que estar de por medio, ¿no? Se ha convertido como un espectro de agua, una cosa así. Así es. Entonces, pero la verdad es que yo, afortunadamente digo, creo que nunca he visto a La Llorona o la he escuchado. Yo sí. Wow. Bueno, tú lo sabes. Sí. Hay por ahí un video donde estamos corriendo y gritando groserías porque tenemos mucho miedo con Alex Myers y Mau RG1. Pero fíjate, esta noche vamos a hablar de La Llorona. Y quiero contarte esta historia que me gustaría muchísimo que prestaran mucha atención porque es muy interesante la manera en la que el mito, la leyenda, las historias tienen un eje en común, tienen varios como factores que se repiten entre historias e historias sin importar la región, no solamente de México, sino también en Latinoamérica. Quizá con otros nombres, pero sigue siendo la misma. Vivo en la Sierra de Veracruz, donde el frío de la noche puede llegar a ser insoportable. No pensaría que en esta región siempre hace calor. Pero en algunos lugares, como en este, en las noches la humedad y el frío son tan insoportables, sobre todo en los dedos de las manos. Esta era una noche de estas. Hacía un frío terrible. Y yo, pues ya sentía que las manos se me estaban congelando y tenía que regresar a casa. Había estado trabajando, tenía mucho sueño y ya quería lo más pronto poder estar en mi cama, tapado con mi cobija. Eran cerca de las 11 de la noche cuando emprendí el camino a casa. En ese momento trataba de buscar un transporte, pero en esta zona, por la hora, pues ya no había. Así que tuve que caminar en esa fría calle. Iba lo más rápido que podía, cuando de repente escuché el grito desgarrador de una mujer. Inmediatamente, en lugar de espantarme, corrí en dirección a donde había escuchado este desgarrador grito, porque posiblemente era una mujer que necesitaba ayuda. Y comencé a correr. Escuchaba los llantos, el quejido, y corría. Fueron más o menos 5 cuadras cuando llegué al lugar del cual yo pensaba que provenía el sonido. Pero me di cuenta de algo. Mientras más me acercaba al lugar de donde provenía el sonido, más lejos se escuchaba el llanto de esta mujer. Así que en ese momento me detuve, me quedé pensando en esta extraña situación y entonces decidí mejor irme a mi casa. Y eso hice. Llegué a mi casa y como tenía mucho sueño, entré a mi cuarto, cerré la puerta, me metí abajo de las cobijas y me preparaba para dormir, cuando de repente escuché el mismo lejano grito que provenía de la calle. Potentísimo. Me erizó la piel y me quedé pensando, ¿qué es esto? Me levanté para asomarme por la ventana y entonces, al ver la calle vacía, escuchando este grito, recordé las palabras de mi abuelo. Cuando el llanto de la Llorona se escucha lejos, ella está cerca. Y cuando se escucha cerca, ella está lejos. En ese momento, regresé rápidamente a mi cama y me puse a escuchar con atención ese llanto, ese quejido. En efecto, se escuchaba muy lejos y comenzó a darme mucho miedo. Y aunque hacía frío,
Sentí como un viento helado recorría mi espalda. Estaba en la oscuridad de mi habitación y empecé a observarlo todo. Y la puerta de mi cuarto ya no estaba cerrada. Estaba entreabierta. Y ahí había una mujer. Ay. Una mujer que me observaba. Tenía los ojos negros, pero les faltaba brillo. Tenía el rostro pálido. Estaba viéndome fijamente. De repente se movió. Y de la impresión me dio un infarto. Era lo último que recordaba en ese momento. Hasta que después abrí los ojos. Estaba en la cama de un hospital, recuperándome de este fatal encuentro. Espero que todo haya sido mi imaginación. En esa habitación blanca, iluminada, escuchando el sonido del hospital, cuando de repente escuché algo a lo lejos. Un grito aterrador de una mujer. No. Así se rompió el silencio esa noche. ¿Cómo ves? Ay, ¿qué? ¿Ahí acabó? Sí. Pues ya O sea, fue por él al fue por él al hospital. hospital. Ay, qué terror. O sea, ¿Tú has escuchado esto de que si la escuchas lejos está cerca y si la Sí. escuchas cerca está lejos? sí, También Sí. el silbón. sí. Pues tú me dices que no lo recuerdo. ¿Puedo hacer un chistorete? Sí, claro. Es que aquí hay unos señores que venden tamales estilo México. Ajá. De una marca de una señora que creo que no voy a decir la marca, ¿no? Ujú. Pero yo siempre les digo que son los que venden esos tamales son la Llorona de acá de Mérida. Porque cuando los escuchas lejos están cerca. Y cuando los escuchas cerca es que están lejos. Porque nunca los alcanzo Nunca a los los alcanzas. mugres tamales. Sí, es cierto. Oye, ahora sí, te toca a ti Ok. comenzar. La siguiente historia Ujú. se llama Llorona. ¿Sí? Tal cual. De nuestra amiga Isabel Navarro, mi tocaya. Ok. Bien, ella comenta que eso sucedió hace 10 años. Ujú. Ella y su familia, su mamá, aquí nos habla específicamente de que estaban ella y su mamá, Ajá. vivían en una casa que fue construida en 1945, o sea, como un poquito antes de la mitad del siglo pasado, Ajá. ¿ok? Entonces ella habla que la casa pues ya le faltaba mantenimiento, no estamos hablando de hace 10 años, le faltaba mucho mantenimiento y la casa estaba técnicamente, ella dice en ruinas, ¿no? Entonces, y que su cuarto estaba en el segundo piso, y tenían un balcón, ¿ok? Ujú. Las puertas de las ventanas eran puertas de madera. Ah, de esas casas viejas. Ajá, de esas Ujú. que las ventanas eran Puertitas. puertitas, ¿no? Ujú. Y que cuando hacía mucho calor, solamente dejaban las puertas abiertas y dejaban una cortina para que entrara el aire, ¿ok? Las escaleras también eran de madera, o sea, habían mucha madera en la casa, ¿ok? Una noche, ella estaba durmiendo y de repente la despierta el sonido del crujido de las ventanas azotarse porque estaba lloviendo muy, muy fuerte. Ella no se había dado cuenta que estaba lloviendo. Y cuando se despierta, se levanta rápidamente a cerrar las ventanas, las puertas, todo. Y justo en ese momento en el que ella se levanta a cerrar las puertas y las ventanas, se va la luz en todo el lugar, Ok. ¿ok? En toda la colonia, y quedan completamente a oscuras. Ella termina de cerrar como puede y se mete de nuevo a la cama. Ujú. Y en eso, cuando ella escucha el viento soplar y azotar las ventanas, detrás del sonido del agua que va corriendo, se escucha un lamento, muy lejano, pero muy claro.
así como... Pero colarse entre el sonido de... Ay, qué miedo. Ella se asusta muchísimo y se envuelve, ¿no? en la cama y cada vez lo escucha más lejano pero más claro al mismo tiempo. Y en eso, de repente se abre la puerta de su cuarto y ella se asoma entre las cobijas y ve que era su mamá. Ve que era su mamá con una vela. Uf. Y le dice, ella se asusta y le dice, mamá, qué bueno que estás aquí, qué bueno, es que tengo mucho miedo. Le dice, tranquila hija, tranquila, ven, baja conmigo a dormir al cuarto de abajo. Y la abraza y la toma de la mano y siente que su mano estaba muy fría, como si le hubieran sacado de un balde con hielos, ¿no? Isabel imaginó que pues también la mamá a lo mejor tenía miedo y por eso estaba fría o no sé. Y bajó con su mamá hasta que llegaron a la puerta de la casa. Y en eso le dice, ven, vamos a refrescarnos un rato con el aire y el viento y la lluvia. Y abre la puerta de la casa. Y en eso, detrás de ella, escucha que alguien grita, ¡Isabel! Y ella se marea en ese momento y cuando voltea a ver, ve a su mamá en el pie de la escalera. Y cuando voltea a ver quién estaba a su lado, ve una sombra, como una silueta cadavérica, sin ojos, con una sonrisa maliciosa, y las manos eran como de calavera. Y ella corre hacia su mamá y abraza a su mamá y siente la calidez y ya estaba segura de que esa era su mamá. Su mamá nunca vio al ente que le estaba llevando. La mamá solo estaba viendo que Isabel se estaba yendo sola hacia la puerta. No manches. Y esa es la historia. Híjole. Ay, no, y no sabes cómo siento así, ¿eh? De este lado. Sí. ¡Qué horror! No me puedo dejar de erizar. Está muy fuerte. Esto es de esos que dicen, bueno, o sea, es la Llorona, ¿no? Porque estaba en los lamentos, pero son estas entidades que dicen imitadores, ¿verdad? Toman la forma de algo que tú reconoces. Hay entes imitadores. Para ganar tu confianza. Sí, claro. O sea, la Llorona quería una hija y tomó la forma de la mamá para podérsela llevar. ¡Qué miedo! Sí, no se le hizo nada extraño que tuviera una vela agarrada porque se había ido la luz. Claro. ¿Me explico? Uy, no. Uy, la agarró de la mano. Está fuerte, ¿no? Sí. Está fuerte. Aparte, con tu grito me sentí... Híjole. Esta historia se llama Ayúdame. Nos la manda nuestra amiga Stephanie Cabrera. Fíjate que esta historia está relacionada... Bueno, la experimentó su mamá. Y ella en aquel entonces estaba chiquita. Tenía como 8 años y su hermano tenía 6. O al revés, quizás. La cuestión estaba en que recuerda muy bien esta fecha de cuando ocurre esta experiencia, porque además era Viernes Santo. Entonces, ella estaba jugando con su hermanito y de repente, como pues son chiquitos, claro. Está chiquita, de repente el juego comienza a volverse, te empujo, me empujas, te jalo el cabello, me jalas el cabello, y empiezan a discutir y empiezan como a tornarse violentos, los niños empiezan a pelear, y dice que su mamá tenía una técnica para calmarlos. En cuanto empezaba, o sea, una cosa es que estuvieran discutiendo, pero en cuanto se empezaban a hacer de manos, empezaban a golpearse, jalarse el cabello, lo que sea, inmediatamente para así cortar esa energía, digamos. Claro. La mamá lo que hacía, escucha bien esto, apagaba todas las luces de la casa. Tenía el cabello muy largo, la mamá. Se lo echaba hacia adelante y comenzaba a caminar como si fuera un espectro en la oscuridad, mientras decía: ¡ay, mis hijos!
Ay, no. Ay, mis hijos. Y obviamente, pues, tú, digo, sabes que es tu mamá y te da miedo y te ríes y ya, mamá, ya, mamá. Y dice, bueno, ya. Pero déjense de pelear, cálmense, Claro. por favor. Además, ya es tarde. Así que ustedes ya se tienen que preparar para dormir. Ok. Dejaron de pelear, dejaron de discutir, se pusieron sus pijamas y se acostaron a dormir. Y como habían estado discutiendo mucho aquella noche de Viernes Santo, pues se les fueron las energías y rápidamente dice que cayeron profundamente dormidos. Claro. Entonces la mamá, pues se sentía como intranquila, como que ella sí tenía mucha energía y ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, ¿sabes? Me voy a bañar con agua así calientita, igual y me preparo un café o algo para relajarme, un café para relajarme, y y ya me acuesto a dormir, ¿no? Entonces se mete a bañar la mamá y cuando está ahí en la regadera, escucha, así lo describe, como una voz hueca de mujer que provenía de la sala de su casa. Esta voz la llamó por su nombre. Sofía. Sofía. Y entonces ella pensó, ha de ser mi hija. Como yo les hice la broma Claro. de la Llorona, etcétera, para que se fueran a dormir, ahorita que estoy en el baño, me estoy bañando, seguro mi hija me está haciendo una broma. Entonces no le dio mayor importancia. Terminó de bañarse, se vistió, tomó una toalla para secarse bien el cabello, ya sabes, se le hizo así, como turbante en la cabeza, y salió. Tenía ganas de ese café. Iba hacia la cocina, no había nadie, estaba la casa en completo silencio, pero ella sentía como si alguien no solamente estuviera observándola, sino que en ese camino a la cocina, mientras ella caminaba, como si lo que sea que estuviera ahí, además la estuviera siguiendo. Ella entró a la cocina, comenzó a prepararse el café, cuando de repente tocaron a la puerta de la entrada. Qué raro. Entonces ella fue con mucho cuidado, se acercó, abrió la puerta y del otro lado estaba una mujer. Una mujer más o menos mayor, pero tenía ciertas características que a ella la dejaron intranquila. Estaba vestida totalmente de negro. Totalmente de negro, ya sabes, hasta con el cuello altito, totalmente de negro. Era muy pálida. Tenía unas ojeras que, o sea, claramente decías, esta mujer no ha dormido en semanas. La piel, aunque, repito, era una mujer mayor, a lo lejos tú pensarías que era una ancianita, porque la piel estaba demasiado arrugada, más de lo que, digamos, tendrías de manera natural. Pálida, arrugadísima, tenía los ojos negros y era como si no tuviera expresión en el rostro. Y escuchen muy bien esto, como si no hubiera expresión en su rostro, pero la mujer estaba llorando con desesperación. Abre la puerta, ve a esta mujer llorando, berreando, gritando, pero como si la expresión no le cambiara. Arrugada, ojerosa, pálida. Y ella, pues obviamente siente feo cuando ve a esta persona que está ahí. Y le dice, ¿qué tienes? ¿En qué puedo ayudarte? Y esta mujer, entre su llanto, le dice, estoy buscando una calle. ¿Tú sabes dónde está esta calle? Le da el nombre a una calle. Ella comienza a pensar si saben dónde está, escuchado de esta calle, y le dice, es que estoy perdida, estoy buscando a mi familia, ayúdame. ¿Sabe? Creo que la calle está más adelante, o sea, usted siga caminando por esta avenida y creo que más adelante está esa calle, pregunte por allá. Y la mujer seguía frente a ella parada, llorando, ayúdame, necesito a mi familia, estoy perdida. Sí, señora, camine y quizá encuentre esa calle.
Y no dejaba de llorar ahí, parada en la puerta. Entonces, Ay, qué miedo. con toda la pena del mundo, como estaba muy intranquila por esta situación, pues le cerró la puerta en la cara. Ay, caray. Cerró la puerta y se quedó ahí un momentito. Híjole, creo que me vi muy mala onda. O sea, esta persona necesita ayuda y yo aquí le cierro la puerta, no en la cara. No, le voy a ayudar. Abre la puerta, ya no hay nadie. Fueron unos segundos, 2 o 3 segundos, solamente lo que su pensamiento le hizo sentir mal. Y de hecho abrió, no vio a nadie, salió, se asomó, no había nadie, Isabel. O sea, es como ni siquiera si se hubiese ido corriendo hubiese logrado desaparecer. Y cerró la puerta. ¿Qué es esto? Y entonces empezó a caminar pensando, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y sentía esa mirada profunda, como si alguien la estuviera siguiendo y observando. Y ella estaba pensando, no. ¿Y si le pasa algo a mis hijos? ¿Qué hago? ¿Qué fue esto? Y en eso que iba caminando, sin detenerse, pensando en esto, pasó por la sala, volteó a la ventana y del otro lado, al lado de un árbol, estaba esta mujer, parada, observándola fijamente. No. Y ella la vio y sintió que se le bajó, pero la presión y todo, ¿no? Claro. O sea, ella estaba ahí, simplemente observándola, sin moverse. Dijo, no, a lo mejor es una persona que necesita ayuda, debe ser una persona que tiene algún problema mental. Voy a ayudarle. Y entonces se acercó más a la ventana porque ahí estaba un mueble donde estaba el teléfono. Voy a hablarle a la policía. Se acercó sin quitarle la vista a esta mujer y con la mano comenzó a tentar hasta que agarró el auricular. Y cuando lo estaba levantando hacia ella, la mujer que estaba así observándola, de repente gritó y se acercó a ella y la vio flotando, no caminando, flotando hacia ella. Y de los nervios se le cayó el teléfono, quiso agarrarlo como pudo, quería marcar, pero no podía. O sea, las manos le temblaban, y esta cosa se venía acercando lentamente mientras gritaba. Ya no pudo más. Dejó el teléfono y se fue corriendo. Estaba en shock. Ni siquiera gritaba, estaba en shock. Lo único que pasó por su mente: tengo que proteger a mis hijos. Y entró en la habitación y vio a su hija y a su hijo profundamente dormidos, tranquilos. Y ella estaba, ¿qué hago? ¿Los levanto? ¿Me los llevo? ¿A dónde me los llevo? Esa mujer está allá afuera. Se van a espantar. ¿Qué está pasando? Y empezó a respirar, a tranquilizarse. No, esto es mi imaginación, no puede ser. Los dejó ahí, cerró la puerta para que siguieran durmiendo, empezó a caminar hacia la sala. Iba así como observando la ventana con mucho miedo, ahí en la sala, cuando de repente... No puede ser. Y empezó a caminar hacia la puerta, silencio. Y otra vez, con fuerza. No puede ser. Y se armó de valor y abrió la puerta. Y del otro lado estaba su esposo, que había regresado a casa porque se le olvidaron las llaves. Y cuando la vio, que estaba su mujer pálida, claro, temblorosa, inmediatamente se dio cuenta de que algo malo estaba pasando y la abrazó. Dijo, tranquila, ¿estás bien? Y ella no podía ni siquiera hablar. Tranquila, por favor, tranquila. Se me olvidaron mis llaves.
¿dónde está la mujer que estaba contigo? Y cuando escuchó esto, se separó un poco de él. ¿Qué? ¿Qué mujer? Y su esposo le dijo: pues olvidé mis llaves, venía yo caminando hacia la casa y te vi. Estabas parada en la ventana con el teléfono y detrás de ti había una mujer anciana que se te acercaba. Y cuando escuchó esto, se desmayó. ¿Qué? Terminan el correo diciéndonos lo siguiente: desde aquella noche, el tema de la Llorona nunca se volvió a tocar en mi casa. No manches. ¿Cómo ves? Pobre mujer, qué horrible. Ay, no. Ella así es mi imaginación. Y llega el esposo y le dice: ¿estaba atrás de ti? No, pero es que lo cañón es que ella lo estaba viendo, o sea, en ese mismo momento. O sea, ella la estaba viendo de afuera. Así es. Ay, no manches. No manches. Ya no puedo ni hablar a la policía. Claro. Pero ¿qué le cuentas a la policía? No sé. Es que ese es el asunto. O sea, aunque le hubiera podido hablar a la policía, hay una señora anciana que está gritando en la puerta. O sea, y que lleguen y no oigan a nadie. O sea, y que te tachen de loco. O sea, está canijo también, ¿no? O sea, sí. Estar en esa posición. Pobre mujer. Pobre mujer. De verdad me encantó esa historia. Me encantó. Está buenísima. Gracias. Sí. No, yo no, nunca se volvió a tocar el tema de la Llorona. No, pues no. No. Ni llorar creo que les dejaban, ¿no? No, pues ya con la noticia se desmayó. Claro. Yo creo que despertó y dijo: nunca se habla de esto. No, sí, pero bueno. Pero gracias por contarnos. Sí, no manches, qué fuerte. A lo mejor esa historia, ella lo mandó, ¿no? Sí. Ok. Sí. Pero yo creo que la mamá no va a ver este capítulo, porque cuando vea que el título es La Llorona, va a decir: paso. Claro. Paso sin ver. Claro. Sin escuchar. Pues sí. Te Qué toca, fuerte. amiga. Bueno, pues esta historia se llama Te voy a llevar. Y nos la cuenta nuestro amigo José Cruz Gaitán. Okay. Hace mucho tiempo, cuando él tenía alrededor de 13 años, él pasaba mucho tiempo con sus primos. Lo que pasa es que sus tíos y su familia eran muy unidos y compraron casas en la misma calle, en el mismo barrio. Okay. Compraron casas muy cerca para estar cerquita uno del otro. Cuando uno fácilmente se puede comprar una casa, ¿no? Sí, estamos hablando de que, bueno, ya tiene un tiempo. Sí, esto pasó hace 5 años. Ok. Hoy José tiene 18. Ok, muy bien. Entonces, sus tíos se consiguieron unos terrenos cerca, se compraron sus casas y empezaron a construir. Entonces, cuando tenían dinero, unos construían y así. Y en ese momento, sus papás de José, no tenían todavía estaban construyendo su propia casa. Ajá. Entonces, uno de sus tíos que no vivía ahí o que no vivía ahí cerca, pues les prestó la casa que él ya había terminado para vivir allá. Mientras terminaban de construir. Okay. Y esa casa le quedaba todavía más cerca de casa de otras primas, ¿no? Okay. Y de otros primos. Entonces a él le gustaba muchísimo, él disfrutaba muchísimo pues ir a casa de sus tíos, porque jugaba con los primos y todo eso. ¿Ok? Entonces una noche, pues como todas las noches, se regresaba como por ahí de las 8:30 de la noche, ¿ok? Uh-huh. Pues ya se tenía que regresar a cenar a su casa para pues el día siguiente, la escuela y todo, ¿ok? Y esa noche era noche de luna llena. Uh-huh. Y todo estaba muy claro, ¿ok? O sea, no había muy poco alumbrado público ahí, pero no era tan necesario porque la luna le alumbraba perfectamente. Claro. Él estaba caminando hacia su casa. Uh-huh. Y de repente empieza
escucha que de repente todo está muy quieto. Ya ves que pues hay sonidos nocturnos, ¿no? Y de repente todo estaba muy quieto. Y a diferencia creo que de que los perros estaban como a lo lejos, como que lloraban, como que había inquietud dentro de la quietud. ¿Ok? Ajá. Y en eso él empieza a escuchar en el aire un lamento. Muy leve, muy tenue, lejano, pero muy claro. Y él camina rápido hacia su casa, hacia donde estaba su mamá. Ajá. Y empieza a tocar la puerta como desesperado, ¿no? Porque estaba muy asustado. Y entonces eso abre su mamá y él la abraza y se pone detrás de ella como viendo a la calle y le dice, su mamá, ¿qué pasa? Le dice, no, nada. Solo la abraza y se pone detrás de ella, ¿no? Como diciendo, ya llegué. Ya llegué, ¿no? Ya estoy aquí. Ya estoy en mi casa, ¿no? Esa noche le estaba costando mucho conciliar el sueño. Claro. Y de repente se dormía y por rato se levantaba. Y como por ahí entre las 2 y las 3 de la mañana, ajá, él se despierta y siente como que algo lo está observando. Como que ve alrededor de su cuarto y siente como una presencia que lo está mirando fijamente, pero él no logra identificar como por dónde podría estar. Ajá. Y de repente se concentra y escucha a lo lejos otra vez ese lamento, pero muy lejos. Esta vez lo escuchó todavía más lejos que cuando estaba en la calle. Uf. Y en eso de repente como que se da cuenta que no se puede mover y descubre que tenía una parálisis de sueño, lo que ahora se llama parálisis de sueño. Lo curioso es que estaba muy consciente de todo eso. Antes de que le diera la parálisis del sueño, él se había tapado completamente con la cobija. Por el miedo. Por el miedo. Y como que le cayó el sueño y fue cuando empezó a sentir como la parálisis, pero no podía moverse, ¿no? Ajá. Pero recuerda que él tenía los ojos muy abiertos, como que se le secaban y parpadeaba. Y él estaba escuchando ese lamento, claro, a lo lejos. Y de repente la cobija empezó a moverse. Y él veía cómo la cobija corría de su frente, su nariz, como que lo iba destapando. Y él estaba mirando hacia el techo, esperando que cuando la cobija le destapara la cara, viera algo, no sé, tal vez a su mamá, a su familia, a alguien, ¿no? Pero nada, solo veía el techo. Y eso era lo que lo estaba asustando todavía más, porque no alcanzaba a vislumbrar qué era lo que estaba corriendo la cobija. En algún momento él pensó que pues a lo mejor eran sus pies, que a lo mejor estaba moviendo sus pies, pero no lo sentía. Pero entre que venían todos esos pensamientos, entre esos lamentos, se escuchó una voz de su lado izquierdo, en su oído izquierdo, que le decía: te voy a llevar. Pero se lo dijo muy, muy, muy lento. Y otra vez: te voy a llevar. Y él sintió que todavía el cuerpo le pesaba más y le dio un terror, y él quería gritar. Él sentía que por dentro estaba gritando, pero no emitía ningún sonido. Y la voz le decía: te voy a llevar. Y de repente le cae como un sueño muy profundo, como que la energía baja muchísimo. Y siente el cuerpo más pesado y los párpados se le cayeron y se quedó dormido.
A la mañana siguiente, cuando él se despierta muy pálido, muy ojeroso, muy mal. Su mamá lo ve muy débil y lo lleva al doctor. Y le dieron un diagnóstico. Lo diagnosticaron con diabetes prematura o infantil. Ay, no manches. En un grado muy, muy avanzado, de la noche a la mañana, de un momento para otro. Desde eso su vida cambió por completo. Su rutina, sus juegos, su alimentación, su salud se ve comprometida constantemente. Constantemente está visitando hospitales. Durante 5 años ha vivido así. Y él ha estado esperando hasta ahora que su historia pueda ser contada. Estaba rogando porque llegara el día, un día como hoy, a que pueda escuchar su historia contada en este podcast. ¡Qué barbaridad! Ay, Dios. No manches, voy a llorar. Estoy temblando. ¿Cómo se llama? ¿José? José Cruz. Ay, ahorita. José Cruz Gaitán. José Cruz Gaitán. Híjole, hermano, te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por contarnos tu historia. Está tremenda. Sí. O sea, a mí me estaba costando ahorita, o sea, me estaba quebrando la voz porque, pues, no manches, es un niño, le cambiaron la vida. Sí. Él piensa que, o sea, no sabe qué es, él piensa que puede ser un ente o algo, ¿no? Pero pues que la Llorona le está cumpliendo la promesa, porque siente que la vida se le va. Híjole. No, hombre, pues te mandamos un montón de fuerza y la verdad es que estoy muy agradecido porque que se haya atrevido a contar la historia, lo que pasó, el que muchas veces platicamos eso, ¿no? No son temas, yo sé que hay gente que no cree en estas cosas, lo sé, pero no nos da permiso entonces para burlarnos. No. Porque hay gente que está viviendo cosas fuertes. Sí, y ¿cómo te explicas que de la noche a la mañana un niño de 13 años que con una vida normal se enferme así? No, y aparte desde que estaba llegando a su casa ya estaba esa presencia. Luego habrá que platicar. Habrá que platicar al respecto. Espero haber contado bien tu historia. Ha sido un honor haberla relatado. Gracias. Yo creo que la contaste muy bien. Ok. Perdón. No, está bien. Voy a contarles una historia que es importante. Por favor, aunque en un momento sientan como... Ah, caray, ¿eso qué tiene que ver con la historia? Créanme, todo tiene que ver con la historia. Es muy simple, es muy interesante. Necesito que presten mucha atención, por favor. La historia se llama Encuentro con la Llorona. La manda nuestro amigo Ángel Osvaldo Ortiz Pioquinto. Pioquinto, así se llama su apellido. Pioquinto. Nunca lo había escuchado, está muy padre. Bueno, esto ocurre cuando Ángel, en aquel entonces, tenía 14 años. Es importante lo siguiente. Nos dice que vivía en Acapulco de Juárez, en una pequeña colonia llamada Icacos, que está cerca de un arroyo donde corren aguas negras. Órale. Contexto, es este lugar. Y él tiene 14 años. Dice que ya era muy tarde, la noche en la que vive esta experiencia rara. No está seguro exactamente de qué hora era, pero él calcula que más o menos eran entre las 2 y 3 de la madrugada. Se despierta porque escucha a una mujer que está sollozando. Primero piensa que es producto de su imaginación al despertar, pero ya sabes, en la oscuridad, en la noche, a las 2 o 3 de la mañana, no hay muchos ruidos. Agudiza el oído y entonces escucha que ese sollozo de mujer es más fuerte
y ahora es un lamento lleno de angustia y dolor. Le da un montón de curiosidad esto que está escuchando, así que se levanta, se asoma, se da cuenta de que este quejido proviene del arroyo de aguas negras cercano a su casa. Él dice que fue una muy mala idea el haberse asomado por esta ventana para entender de dónde provenía este quejido, porque encontró el origen de aquel lamento. Cuando estaba viendo en dirección al arroyo, vio a lo lejos a una mujer muy alta, vestida totalmente de blanco. Esta mujer dice que tenía una cosa particular. Su vestido, de una sola pieza, parecía que estaba desgarrado y le llegaba hasta los tobillos. La mujer lentamente se iba acercando hacia donde estaba él, porque la mujer notó su presencia en la ventana y entonces comenzó a acercarse. Él al principio pues veía a esta mujer de lejos, estaba observando el vestido, la escuchaba quejarse y llorar, extrañado, pero la mujer que se iba acercando poco a poco hacia él, se fue dando cuenta él de algo que era raro, por decirlo así poco. La mujer no estaba caminando. Claro que sí. No tenía pies. Se desplazaba flotando hacia su ventana. Cuando él se dio cuenta de esto, lo obvio es que quieras darte la vuelta y salir corriendo, taparte bajo la sábana, lo que sea, gritar. Pero ya no podía, porque sus ojos y los ojos de la mujer ya habían hecho contacto. Y la mujer avanzaba lentamente hacia él, mientras lloraba, se quejaba, gritaba. Y él ya no se podía mover. Ya no podía ni siquiera parpadear. Estaba como en una especie de parálisis del sueño, pero de pie, observando cómo esta mujer que flotaba se acercaba lentamente hacia él. Dice que en un momento ya estaba tan cerca que podía ver sus enormes ojos negros clavados en los suyos. En ese momento, él era la presa y estaba aterrorizado, tratando con todas sus fuerzas de moverse y no podía. Y fue tanto el miedo cuando ella ya estaba muy cerca que su cuerpo ya no resistió más y se desmayó. En ese viaje literalmente de estar parado al suelo, alcanzó a ver algo. Alcanzó a ver algo antes de quedar totalmente desmayado. Lo que vio fue el rostro de su abuelita. ¿Qué? Que le decía lo siguiente: no tengas miedo, hijo. No te hará daño. Ya estoy aquí. Dice que estuvo pues desmayado, como él calcula que como media hora, cuando abrió los ojos y además ya estaba acostado otra vez en su cama. Abre los ojos, voltea hacia la ventana. La ventana estaba abierta, como cuando él se asomó al arroyo. Todo estaba en calma y de sus ojos comenzaron a salir un montón de lágrimas. Empezó a llorar. Su abuela había fallecido hace 5 años. Esa noche regresó únicamente para protegerlo de ese oscuro ser al que todos llaman Llorona. Ay, qué fuerte. Ay, los abuelitos. No manches. Qué Sí, fuerte. Ya se lo... No quiero ni decirlo porque Sí. no conocía esa parte de la naturaleza de la Llorona, pero bueno. Pues es que es una de las cosas que dicen, ¿no? Que, o sea, sí sabes de dónde viene el mito, ¿no? De Sí. que ella misma ahogó en el río a sus hijos y se arrepintió. Y Uh-huh. entonces dicen, ¿no? Que sale a buscar a la calle a los niños. Es muy común en esas zonas que... Y Al muchos, que sea, hubo, ¿no? hubo un tiempo que sí, desapariciones de niños se las adjudicaron a la Llorona. Ay, no, qué feo. Qué feo. Hay dos historias, ¿no? De la Llorona, pero esa es la que a mí me causa mucho miedo.
Que se lleve a los niños. No, el que haya ahogado a sus propios hijos. Sí. Fíjate que lo que decías, ¿no? Que siempre está cerca del agua por esta situación. Y aquí era un arroyo de aguas negras. Claro, es que es eso. O sea, además, ¿no? O sea, a lo mejor el arroyo originalmente no era de aguas negras y claro. lo convirtieron en aguas negras, ¿no? Así es, en efecto. Sí, qué fuerte. Bueno, pues te toca, amiga. Esta historia se llama La Muñeca. Ok. Y nos la cuenta nuestra amiga María Meneses. Ok. María tenía 12 años y esto ocurrió en el 2009. Ok. Después de la escuela, María se reúne con sus amigos y en la conversación con los amigos y así, empezaron a hablar sobre temas de terror, historias y pues eventualmente llegaron a contar historias de La Llorona. Y María, muy envalentonada, decía, ay, yo no creo en La Llorona, yo si me la llego a encontrar en la calle me voy a reír en su cara, ¿no? ¿Ah, sí? Así, muy envalentonada, como que no, a ella no le gustaba La Llorona, o sea, no le daba miedo. No creía en ella. No creía en la Llorona. A mí no me da miedo, yo no le temo, yo si la veo me río en su cara, ¿no? Órale. Y entonces todos se rieron y así dijeron, ay, sí, qué padre, ay, sí, jalala, ¿no? Entonces empezaron también a burlarse de La Llorona. Entonces, pues ya, de repente anochece y cada quien se va a su casa. Y en eso, pues ella nos describe cómo es el cuarto, más o menos. Ella dormía en un cuarto muy amplio que tenía pues 2 camas, individuales, ¿no? Así. Sí, ahí eran camas grandes. Entonces una era la cama de su hermana. Ah, ok. Y la otra era su cama. Y esa vez creo que su papá, esa noche su papá andaba de viaje y la mamá dormía con ella. Y su hermana dormía en la cama que estaba a un lado. Claro. Sin embargo, la hermana mayor dormía con una muñeca a un lado de ella, ¿ok? Ajá. Y a María siempre le dio miedo, siempre le causaba ñáñara esa muñeca, ¿no? De repente, en la noche ella se despierta porque escucha a lo lejos unos lamentos. Muy a lo lejos los escuchaba. Y ella dijo, La Llorona. Y yo me estaba burlando de ella, ¿no? Así como... Y pues efectivamente, contrario a lo que ella había dicho, sintió miedo. Pero lo que más miedo le dio fue que de repente cuando voltea a ver a la cama de su hermana, ve como una silueta pequeña, como de una niña, se estuviera bajando. Lo único que alcanza a ver son unas manitas bajarse y dirigirse hacia su cama. Ajá. Empieza a bajarse y se dirige hacia su cama, pero lo que ve, como con claridad, entre la oscuridad, ¿ok? Es la manita con 4 deditos, ¿no? Y uñitas afiladas. Y ve como de repente con el rabillo del ojo, en una cuestión de segundos, como debajo de su cama como que asomaba una mano y una cabeza de una niña y se volvía a meter. No manches. Y en eso ella grita y se altera y se despierta a su mamá y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, nada. Y de repente voltea a ver y dice, es que... Y prende la luz y estaba alterada y estaba como nerviosa. Y se dan cuenta que la muñeca estaba en medio del cuarto. No manches. Pero no le prestaron importancia, ¿ok? La niña no contó nada a su mamá ni a su hermana, sino hasta que llegaron a la escuela. La mamá la había notado ese día bastante pálida, ojerosa, y como que se preocupó, dijo, te voy a llevar al doctor, ¿no? Y cuando ella va a la escuela, cuando María va a la escuela,
les cuenta a sus amigos lo que pasó. Y sus amigos le dicen, no, pues te tienes que deshacer de esa muñeca. Claro. Dice, porque no te va a estar dejando dormir. Pero pues la muñeca no era de ella, era de su hermana. ¿Y cómo explicaba? Y no sabía cómo explicarles todo eso a sus papás. Y pasaban las noches y no podía dormir, le costaba mucho trabajo, siempre estaba intranquila. Hasta que de repente ya no podía más y en una de esas, pues también caminando después de la escuela hacia su casa con un amigo, le cuenta también, ¿no? Que porque no puede dormir, porque se siente mal. Y el amigo le dice, no, o sea, y se lo cuenta a los papás. Entonces los papás la llevan a ella con un brujo a que la limpien y ella cuenta pues lo que pasó. Y el brujo habla con toda la familia y les dice, no, se tienen que deshacer de la muñeca. Algo no está bien, ¿no? Porque ella escuchaba los lamentos en la noche, pero no aparecía nada y veía a la muñeca cambiarse de lugar y cosas así, ¿no? Pero nadie le creía. Entonces, por más que intentaron hablar con la hermana, que se deshicieran de la muñeca, pues la hermana dijo, no me voy a deshacer de ella. O sea, estaba como negada a lo que estaba pasando la hermana, ¿no? Sí, no, por más que le intentaron convencer, la hermana no quería que se deshicieran de la muñeca. Ajá. Pero lo que sí hace es que la guarda en el closet, ¿ok? La guarda en el closet y ya no la saca. Pasaron los días, ya todo estaba relativamente más tranquilo. Llega ella después de la escuela a su casa, llega a su cuarto, no había nadie. O sea, llega a su casa, no había nadie, llega a su cuarto y encima de su almohada, de la cama de ella, de María, ve a la muñeca con olor a basura, sucia. Y obviamente ella se aterroriza, se sale corriendo del cuarto y se va a la sala, a algún lugar de la casa, a esperar a que llegue su familia, porque estaba sola, no había llegado nadie. No manches. Y cuando llega la hermana le dice, muy bonita tu broma, le dice, ¿no? Y la hermana, ¿qué? Y se empieza a reír, sí, ya vi que me querías asustar, que no sé qué, le empieza a reclamar. Y en eso, cuando le cuenta que encontró a la muñeca en la cama, y oliendo a basura. Y oliendo a basura, la hermana deja de reírse, ¿no? Y le dice, yo no fui. Es que no le contó a nadie la hermana, pero un día la hermana vio que la muñeca vio mover el brazo ella sola. Ay. Y porque además esta muñeca tenía esta cosa terrorífica, era que los ojos los tenía como si te volteara a ver, ¿no? Como si te observara siempre. Como si te observara siempre, y eso era lo que a María siempre le inquietó de la muñeca, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la hermana de María ve que se mueve el brazo, dice, ay, no, son tonterías. Y agarra y mete a la muñeca en una bolsa y la tira a la basura. Y eso lo hizo 1 o 2 días antes de que apareciera en la cama de María. Y todos pensaban que estaba en el ropero. Todos pensaban que estaba en el ropero. Y se lo cuentan a la mamá. Ajá. Y la mamá dice, no, son tonterías. Agárrala, así furiosa la mamá, agarra la muñeca, la mete en un balde, la llena de alcohol y la quema. Y lo que recuerda María es que esa fue la última noche que escuchó llorar a la Llorona. Ay. Ay, ay. La muñeca imitaba a la Llorona para terrorear a María. Ay, claro. Claro. Wow, era una muñeca maldita. Muy maldita. No, bueno, con todo respeto, muñeca, no me vengas a asustar a mí. No, ya la quemaron. Bueno, ya lo liberaron, ya lo potenciaron, pero bueno, no importa. Lo soltaron. Bueno, eso dicen, ¿no? Que si lo quemas, pues potencias. ¿Te digo una cosa? ¿Qué?
En este lugar hay 3 objetos malditos. Y uno es una muñeca. No. Allá arriba. En su cajita. Ay, no manches, me asustó esa cosa. Ay, Sí. no, espera, no, Perdón, no fue la pero- muñeca lo que me asustó. ¿Qué te asustó? Ah, ya sé que te asustó. La cabecita que está. Les vamos a subir una foto de lo que asustó a Isabel. Es que yo volteé a ver y dijo. Está todo bien bonito todo lo que está ahí. Sí, está precioso. Ah, ya la vi. Sí, ya vi por qué te asustaste. Sí, no manches, es que yo así como, Ahí les vamos a subir la foto iba a para que vean. decir, ahora duendes, no espanten, pero ni siquiera era un duende. Oye, Ay, prepárate. ok. Prepárate. Porque esta historia que viene es extremadamente terrorífica. Es estas que van a gustar muchísimo. Ujú. ¿Te la cuento ya? Sí. Venga. Imagínate esto. El título de la siguiente historia es Una noche fatal. José Elpidio Domínguez Andrade. ¿Has escuchado ese nombre? Elpidio. No. Bueno, Una puede vez. que sí. Una vez. Es un nombre poco común, ¿eh? Fíjate, es un nombre poco común. Pero muy padre. Fíjate. Vamos a entrar otra vez en contexto. Y me gustaría que hagamos un ejercicio. Todos y todas, mientras escuchamos esta historia, imaginen el entorno, el lugar. Porque entonces van a comprender como lo que sintió José Elpidio cuando experimentó lo siguiente. Dice que esta experiencia fue más o menos en el año 2010. O sea, no tiene tanto tiempo. En el año 2010. En aquel entonces, él estaba estudiando, estaba en la universidad, pero de manera sabatina. Y de lunes a viernes trabajaba en una constructora que se encargaba de proyectos gubernamentales en zonas rurales del estado de Oaxaca. Oaxaca. Todo pasa en Oaxaca. Todo pasa en Oaxaca. En esa ocasión, lo mandan a él junto con otra persona a la Sierra Miche. Específicamente a un pueblo que está ubicado a 3 horas de la carretera federal. Para llegar a este pueblo, no era así como que pues tomaras un bus y llegaras rápidamente. Es un pueblo que está, repito, a 3 horas de la carretera federal. Hay un camino y después, como puedas, llegas al pueblo. ¿Ok? Era difícil. Cuando llega a este lugar, va él junto con un compañero que se llama Nico. Y llegan ellos dos a este pueblo porque tenían que hacer cosas para empezar estas construcciones gubernamentales. Él dice que su amigo se encargaba de toda la parte logística del trabajo, mientras que José hacía toda la parte de las tareas administrativas. Entonces eran como la primer parte que llega, hacen la logística, las tareas administrativas, para que posteriormente el gobierno construya. Okay. Entonces llegan a este lugar y por el lugar, etcétera, y lo que van a hacer, ellos llegan inmediatamente y se presentan ante las autoridades locales. Se presentan con ellos, les informan acerca de todo lo que van a hacer, la obra, bla, 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 bla. Y además les piden ayuda para encontrar un lugar en el que esos días que van a estar en el pueblo, pues se puedan quedar a dormir. Porque como se imaginarán, aquí para que vayan entrando en contexto, no hay hoteles, no hay casas en renta, no hay, o sea, no es un lugar turístico para nada. Claro. Es un pueblito ahí en la Sierra Miche. Entonces, pues no hay esto, pero eso sí, la gente es súper amable, súper hospitalaria. Y hay una familia muy amable que les ofrece una pequeña casa que tienen desocupada. Dicen, miren, nosotros tenemos esa casita que está desocupada, es muy chiquita, pero si la quieren, pues ahora en lo que ustedes van a estar trabajando, se las prestamos, aquí están las llaves. Hombre, pues muchas gracias. Y ellos llegan a este lugar, van a ver la casa y dice, básicamente, pues era una casa, comillas, comillas, porque en realidad era como un cuartito de 5 metros por 3 de fondo. Dentro no había cocina, no había pasillo, o sea, claro, era una construcción cuadradita
de 5 metros por 3 de fondo. Y ahí había un catre que porque tiene distintos nombres en distintas partes de habla hispana, pero básicamente es esta cama que es de metal, que doblas, que tiene resortes y la doblas. Ah, ya sé cuál. ¿Ya sabes Sí, cuál? sí, Y sí, encima le pones una colchonetita. Sí, sí, sí. Entonces había un catre de estos de resortes y metal. Que cómo suenan cuando Que cómo suenan. Sí. Que cómo suenan. Y una hamaca. Porque obviamente pues no pueden entrar 2 camas por el tamaño del lugar. Pero bueno, solamente es para dormir. Entonces, pues ellos dicen, no, hombre, pues muchas gracias. Y Nico le dice, vamos a hacer esto. Vamos a tirar un volado, pues yo no quiero dormir en la hamaca. La hamaca, igual, para la gente que no sepa, que yo creo que sí, pero son estas que se han vuelto muy famosas. Hasta Homero Simpson en algún momento lo hemos visto en el patio de su casa en una hamaca entre 2 árboles, que es esta, pues, tejido que hace como un bolso, digamos, donde queda uno colgando. Y ahí te puedes dormir. En esta región es muy común. Entonces le dice, yo no quiero dormir en la hamaca, yo prefiero dormir en el catre. Y dice, bueno, vamos a un volado y a ver a quién le toca la cama. Yo sí prefiero la hamaca. El catre y a ver a quién le toca la hamaca, ¿no? Tiran el volado y gana Nico. Entonces Nico en el catre y él, José, en la hamaca. Por si te lo preguntarás, pues la casa parece ser que no tiene baño. En el patio, en el exterior, alejado de la casa, ahí está el baño. Como en estas construcciones antiguas. Entonces, si tú te quieres parar al baño como en la letrina, noche, ¿no? Como una letrina. Tienes que parar, salir de la casa o de este cuartito, caminar, llegas al baño. Entonces, bueno, dice, entenderán el por qué no se quería quedar en la hamaca. Porque si te quedas en la hamaca y quieres ir al baño, abajo de ti está el catre con la persona durmiendo y podrías caer encima de él. Entonces el que está en el catre puede ir al baño más fácilmente que aquel que está en la hamaca. Y bueno, pues salen a empezar a hacer su trabajo, están en todo eso y se dan cuenta de algo. El primer día, la primera noche que se quedan, es uno, por supuesto, aunque en aquel entonces no habían teléfonos inteligentes como ahora, que pudieras navegar por internet y todo, pero sí había internet, sí había telefonía celular. En este pueblo no llegaba la señal. Claro. Entonces el teléfono celular, pues cero, ¿no? Por supuesto, no había una pantalla, una televisión dentro de esta casita. Claro. Y además, la gente del pueblo a las 6 de la tarde, así como si fuera algo religioso, a las 6 de la tarde ya no había nadie en la calle. O sea, la gente ya estaba en su casita, listos para dormir. Y temprano, muy, muy, muy temprano, la gente ya estaba de pie, como era antiguamente. O sea, apenas se está metiendo el sol, a dormir. Apenas está saliendo el sol, ya estás de pie, ya a trabajar, etcétera, ¿no? Él considera que, por supuesto, es porque este tipo de poblados están arraigados a los trabajos de campo. Claro. Hay que dormirse temprano, hay que levantarse tremendamente temprano. Al siguiente día, ya sabían que esto era así, dan las 6 de la tarde, un silencio, pero absoluto en el pueblo. No había nada que hacer. Entonces, pues Nico y José dicen, ¿sabes qué? Vámonos a dormir. O sea, no hay nada que hacer. Ni siquiera es como que podamos ir a algún lugar o a caminar o algo. Pues vámonos a dormir y nos levantamos temprano. Vale. Se van. Buenas noches, buenas noches. Se acuestan a dormir. Él está en la hamaca. Y de repente, dice que eran más o menos como las 3:30 de la madrugada cuando algo hace que se despierte. Y lo que pasa es que escucha un fuerte y profundo quejido. Eso es lo primero que escucha. Escucha este quejido que era alguien claramente que estaba dentro de este cuarto, de esta casita, que estaba ahí con ellos, que se estaba quejando. Y él obviamente lo primero que piensa cuando se despierta y escucha este quejido es que Nico a lo mejor estaba teniendo una pesadilla o algo así y se estaba quejando en sus sueños. Entonces él pues voltea a ver a Nico y lo ve que está pues dormidito, ¿no? Pasa algo que hace que se despierte. Era un quejido de dolor que claramente provenía desde dentro de la habitación, no del exterior. Él
se despierta en la oscuridad, como las 3:30 de la mañana, escucha este quejido de dolor y lo que piensa inmediatamente, siendo que está ocurriendo dentro de la habitación, es que quizá Nico tiene una pesadilla o algo y se está quejando. Entonces así desde la hamaca, medio entreabre los ojos y ve que Nico está ahí en el catre dormidito. Y entonces él se queda como pensando, ¿me lo estoy imaginando? ¿Qué es esto? Y ese quejido de dolor se comienza a convertir en un llanto. Y es un llanto ya no así como suavecito, ya es un llanto fuerte de una mujer dentro de la habitación. Ay, no. Y ya bien despierto, sintió muchísimo miedo al darse cuenta de que había una tercera persona que además estaba llorando en la habitación. Y tenía muchísimo miedo. No quería voltear a la fuente del sonido. No quería voltear. Tenía mucho miedo. Y de repente se empezó a mover. En la hamaca. Alguien lo estaba meciendo mientras lloraba. Ay, no. Y él estaba completamente aterrado. Dice que quería moverse, pero ya no podía. Como en las otras historias, ya lo había en ese momento atacado la parálisis del sueño. Y él no podía moverse, pero le estaban meciendo en la hamaca mientras escuchaba este llanto horrible. Dice que como pudo, así en contra casi de su voluntad, la curiosidad le ganó. Quería ver quién está meciendo la hamaca y está llorando. Y como pudo, giró la cabeza, volteó los ojos y la vio. Había una mujer que estaba llorando, viendo hacia la nada, y con una mano estaba meciendo la hamaca. Ay, no. Qué horror. Dice que eso que vio fue la cosa más terrorífica que había visto en toda su vida. Estaba ahí llorando, pero ese terror que sentía al verla rápidamente se desvanecía y se estaba contagiando del dolor que estaba experimentando esta entidad. Y entonces él sentía dentro nostalgia, dolor, como si extrañara tanto a alguien que lo estuviera invadiendo un dolor así terrible. Sentía el corazón roto, como si hubiese perdido a alguien. Horrible. Se había conectado con esta entidad. Su dolor ahora era suyo. Claro. Dice que el miedo era enorme, pero la tristeza era mayor. Y lo único que pudo hacer para controlar esa tristeza fue cerrar los ojos mientras lo mecía, y dentro de su cabeza comenzó a rezar. Comenzó a rezar y le pedía a Dios que por favor lo liberara de esa visión horrible de ese ente horrible que estaba ahí. Y de repente sintió que todo se estaba regresando a la normalidad. El quejido, el llanto comenzó a parar. Sintió que podía otra vez mover su cuerpo y que ya no estaban meciendo la hamaca. Ya solamente era el movimiento natural de la hamaca. Claro. Y en el momento en el que sintió que ya tenía el control de su cuerpo, no lo pensó dos veces. Brincó, cayó al piso, abrió la puerta y salió corriendo, lleno de terror a la calle. Salió así, corriendo. Y lo primero que encontró cuando salió corriendo eran a unas personas, un par de personas que estaban caminando por la calle, que lo vieron salir con su cara de terror y le preguntaron directamente: ¿usted también la escuchó, joven? Y en ese momento él se dio cuenta de que no era un sueño lo que había experimentado. Estas personas lo calmaron, se dieron cuenta que obviamente él no era del pueblo. Claro. Lo calmaron, le dijeron: tranquilo, no te pasó nada. Lo que escuchaste es la Llorona. Aquí en este pueblo, a veces, la Llorona llega. Siempre que viene, se lleva a alguien con ella.
Y él, al escuchar estas palabras, le agradeció al cielo que pues no hubo daños esa noche, ¿no? O sea, logró controlar su cuerpo, pararse y salir corriendo. Ya se dio cuenta de que el sol ya empezaba a salir, ya iba a amanecer. Le agradeció a estas personas, gracias, perdón. Qué oso, salí corriendo así. Claro, pero ¿cómo? Pero bueno, no, o sea, por lo menos sé que mi experiencia fue real, no fue algo que me imaginé, una parálisis de sueño, una visión. Muchas gracias, no te preocupes, que bueno que estás bien. Regresa, dice, no, bueno, ya, yo ya me quiero, vámonos de aquí, ¿no? Le dice, Nico, párate, vámonos de aquí rápido, ¿no? Nico, no se movía. Y lo vio que estaba tapado hasta la cabeza. No manches. Y le jala la cobija. Y lo que vio fue peor. Nico estaba muerto. No manches. Con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta en una mueca de terror horrible. Esa noche, Nico había sufrido de un paro cardíaco. El forense determinó que el paro cardíaco fue provocado por algo que vio o sintió, que sobrepasó los límites hasta llevarlo a la muerte. Yo abandoné el pueblo y jamás regresé a ese lugar. No manches, qué fuerte, güey. Ay, qué feo. Horrible. Qué horrible. Qué horrible porque tú dices, el alivio, ¿no? Todo bien, fracasó. No, qué feo. Y sí había escuchado que eso pasa, ¿no? Cuando una persona entra en un estado de... O sea, morir de miedo. Sí, o sea, en un estado de tanto terror. Ajá. Que el corazón empieza a... y colapsa y... Pues en las 3 historias que me tocaron, la mujer se desmaya. O sea, la mamá de Estefanía, ¿verdad? Se llama. Se desmaya. Aquí en este caso, José logró liberarse. Porque si no, yo creo que se lo llevaba a los dos, pero se llevó a Nico. Se llevó a Nico. Y Ángel lo José salva Cruz, la abuela. ¿no? Y José Cruz, ¿lo que le pasó? José Cruz se enfermó. Se enfermó. O sea, es que... Y no me parece nada... O sea, no me parece... O sea, la ciencia lo puede explicar porque cuando tú entras en un estado de alteración profunda, tu cuerpo dispara insulina. Así es. Para que tú puedas arrancar y correr. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, claro. La insulina es la que les dice a los órganos, ¡ey! A pelar gallo, ¿no? A trabajar a tope. Sí, claro, porque, o sea, cuando nos teníamos que defender de animales más grandes, pues era lo que nos daba el impulso de correr. ¿No es la adrenalina? Pero es que la insulina también. Claro. Sí, hasta por eso se parece el nombre. Sí. Entonces, la insulina también tiene una función, ¿no? De hecho, las personas con resistencia a la insulina, o sea, ocurre porque todo el tiempo están... Mucha gente piensa que es que comen azúcar todo el tiempo y no necesariamente es eso, sino que cuando hay mucha producción de... O sea, cuando hay mucho estrés, el cuerpo empieza a segregar insulina porque necesita, pues forzar a los órganos a moverse y llega un momento en el que los órganos están tan acostumbrados que no responden a las cantidades normales, entonces el cuerpo empieza a segregar más, ya sabes, entonces tiene todo el sentido del mundo que biológicamente hay una explicación. Sí. Pues, o sea, la química y la biología explican el terror perfectamente, ¿no? Y el corazón es el que bombea sangre. O sea, la razón por la cual el corazón empieza a bombear sangre es justamente para que podamos mover y defendernos. Para que todos nuestros músculos estén llenos de sangre y te puedas defender, correr, claro, lo que sea. Claro, por eso luego, por ejemplo, las personas cuando pasan por un estado de adrenalina o que sobreviven a algo o que, ya sabes, que, no sé, corren y sobreviven a algo muy grave, muy duro, muy difícil,
aunque tal vez no hayan como hecho mucho ejercicio como tal o algo así, amanecen con un dolor de cuerpo terrible, ¿no? Por el impacto de los químicos. Hasta te llegas a desgarrar los músculos sí. de los movimientos que haces. Sí. Entonces es muy fuerte, o sea, sí. Imagínate cómo haber salido ese, o sea, de la hamaca brincó y salió corriendo. Sí, claro. Por la impresión, ¿no? Y sí, o sea, de algún modo como que desquitó también eso, ¿no? O sea, por eso las personas cuando se llevan sustos muy fuertes a veces ya les diagnostican diabetes y cosas así, y sí existen esos casos. Claro. Porque el cuerpo entonces se queda con toda esa insulina en el cuerpo, ya sabes. Porque no, o sea, la reacción natural pues, veo al dientes de sable y corro, ¿no? Pero como no corrí, o sea, hubo una situación y no desgasté toda esa energía que se supone el cuerpo proporcionó para defenderme, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, por eso el estrés genera problemas también de todo tipo. De todo ¿no? tipo, claro. Ay, tengo que quitar el estrés. Sí, el cortisol. A ver, bueno, te toca cerrar. Me toca con la cerrar. Última historia. Híjole, ay, no, te vas a quedar así. ¿Te parece si le doy un consejo a la gente? Sí. Por favor, apaguen las luces, suban el volumen y si van manejando, suban el volumen, presten mucha atención. Porque yo estoy aquí con los audífonos, así, y disfruto muchísimo esto. Yo soy adicto al terror, así que lo disfruto mucho. Adelante, amiga, por favor. Esta historia se llama La Vecindad. ¿La Vecindad? Sí, La Vecindad. Y es anónimo. Ok. Vamos a decir un niño, okay, una persona, un hombre, que cuando era niño vivía en una vecindad en la Ciudad de México. Ok. Era una construcción bastante antigua, ¿ok? Y sus abuelos vivían ahí desde su juventud, o sea, su abuela y su abuelo vivieron en esa vecindad desde hace muchos años, ¿ok? Entonces, no nos explica exactamente si él vivía con sus abuelos o cuando iba de visita a ver a su abuela y a su abuelo. Él iba a... pues mucho ahí y de repente pues se llenaba de charcos por las lluvias, siempre estaba húmedo y siempre habían problemas también con el tema de las tuberías y todo eso, pero porque la construcción era bastante antigua, ¿no? Claro. Y habían varias casas en la vecindad que estaban deterioradas y estaban algunas casi en ruinas. Entonces, ya eran como varias casas que estaban así y de hecho las tenían como acordonadas para que la gente no pasara. Ya era hasta peligroso porque había riesgo de derrumbe por el tema de las tuberías, el agua y el deterioro, ¿no? Pero a este niño le gustaba mucho ir a meterse a esas casas, a esas ruinas, ¿ok? A jugar. Y se metió a una casa que estaba numerada como la 4, ¿ok? Como por ahí de las 6 de la tarde e iba armado, iba con su espada de plástico. Iba a jugar a aventuras ahí, ¿no? En la casa en ruinas, ¿no? Algo, creo que jugaba que era un guerrero y luchaba contra un dragón y así. Y conforme iba pasando por los cuartos de la casa y ahí blandiendo su poderosa espada, de repente escucha una voz que le dice: ven conmigo, en uno de los cuartos, y él se llena de terror porque él estaba solo, él sabía que estaba solo, nadie vivía ahí. Y de alguna manera, entre su miedo y todo, como que se le olvida por dónde había entrado y empieza a buscar y como que se pierde un momento, pero logra encontrar la salida, y cuando abre se encuentra a su abuela. Y su abuela la abraza y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él le dice: no, nada, todo bien, ¿no? Y la abuela lo regaña, le dice: ¿por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas allá adentro? ¿Qué te pasa? Y ya le cuenta. ¿La abuela? La abuela, no, el niño le cuenta a la abuela lo que escuchó. ¿Ok? Ajá. Y
y se quedó como pensativa, porque como que no le sorprendió mucho lo que escuchó. O sea, como si la abuela ya estuviera familiarizada con lo que el niño le había contado. Lo llevan a su casa, ya se preparan para cenar, para dormir. Y pues ya se preparan, el niño se acuesta y pues trata de dormir, ¿no? Como que se duerme y se levanta como por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Y en eso escucha que los perros de la vecindad se empiezan a alterar, empiezan a ladrar, empiezan a aullar. Y a lo lejos se escuchó un grito largo y prolongado, a lo lejos, como una persona que estuviera en una agonía. Pero era lo que comenta en la historia, es que era un sonido muy largo y lento. Más o menos. Y entonces él siente que su corazón empieza a latir con mucha fuerza porque dice, ¿qué está pasando, no? Y la puerta... la ventana de madera en donde él estaba durmiendo, recuerda que era una casa antigua, la ventana era de madera, empieza a rechinar y se empieza a abrir lentamente así, ¿no? Y a crujir, empieza a crujir la madera y oye como cruje y rechina la ventana de su cuarto. Y de repente él se da cuenta que como que habían entrado de shock, como que no se podía mover, pero realmente había entrado en una parálisis de sueño. Y junto a él, de repente, como que parpadea y junto a él había una mujer de cabello largo y oscuro que lo miraba fijamente y le decía, ven conmigo. La mujer estaba junto a la ventana y él quería gritar, quería llamar a su abuela, estaba desesperado, pero no se podía mover y él sentía como el grito se atoraba en su garganta y no se podía mover, y vuelve a escuchar que la voz le decía, ven conmigo, y como le estiraba la mano, y en eso él siente como si perdiera completamente la voluntad de su cuerpo, que se levanta y empieza a caminar, y él empieza a tratar de luchar, de no ir y de llamar a su abuela y de gritar, y él empieza a querer sollozar algo, emitir un sonido que pudiera despertar a los que estaban en su casa y detenerse. Y él ve cómo él empieza a estirar su mano hacia la mano de esta mujer, pálida, con ojeras, cabello largo y oscuro, mientras le dice, ven conmigo. Y cuando él está a unos pocos centímetros de tocar la mano de esta mujer, se enciende la luz y escucha la voz de su abuela gritar su nombre. Él sale del trance y grita terroríficamente y va y abraza a su abuela, y su abuela lo abraza y lo detiene. Y él estaba helado, temblando, y la abuela se puso a llorar, a sollozar también, todos se pusieron a llorar. Y ya, todo bien después de esa noche, no vuelve a pasar. ¿Ok? Años más tarde, aproximadamente como unos 20 años, o no, cuando él cumple 20 años. Ok. Ajá. La abuela, por alguna razón, se sienta con él y le recuerda lo que había pasado esa noche. Se sienta con él a hablar
de lo que ocurrió esa noche. Lo hace recordar ese momento, como para decirle, no lo imaginaste, esto ocurrió. Pero también porque la abuela pudo hacer algo, porque ella sintió que era una historia similar la primera vez que él escuchó el lamento en la casa abandonada. La abuela le cuenta que cuando ella era niña tenía un hermano y ella observó que una noche entra por la ventana una mujer pálida, ojerosa, de cabello largo, que le decía a su hermano: ven conmigo. Y ella no pudo hacer nada. El hermano empezó a caminar hacia esa mujer y ella quiso de alguna manera decirle a su hermano: no lo hagas, no vayas, pero no pudo. Y el hermano extiende la mano, toca a esta mujer y en eso se desvanece en el suelo. Y ahí es cuando la niña por fin logra gritar en su desesperación, pero ella ya se había, del susto ya se había orinado y se había defecado encima. Y cuando llegaron los papás y vieron la escena de su hija sucia y de su hijo tirado en el piso sin vida. La abuela tenía 10 años cuando eso pasó y su hermano tenía 5. Y ella siempre se culpó porque no pudo hacer nada. Pero la experiencia de alguna manera le ayudó a detectar el peligro para poder salvar a su nieto. Esta persona nos cuenta que él no piensa que la Llorona sea un fantasma, sino que es un demonio que está por las noches buscando almas para capturarlas. Qué feo. Está tan fuerte que fue anónimo, porque no, bueno, al menos lo que yo leí no tenía nombre. ¿Sabes qué? Bueno, es anónimo, pero concuerdo con esa idea de que no es esta persona, esta mujer que está buscando a sus hijos con un gran dolor. Me parece que es como la fachada. Uh-huh. La fachada. En la primera historia, la que narra Fermex, o sea, la que uh-huh. cuenta, creo que sin querer latino. Uh-huh. Escucha el llanto de una mujer y uh-huh. corre en su ayuda. Claro. Y eso le cuesta la vida. Claro. O sea, te atrae porque inmediatamente, o sea, una mujer que está buscando a sus hijos. Claro. Que está buscando a su familia, quieres ayudarla. Pero la mamá de Stephanie que abre la puerta y después lo que le hace, ¿no? O sea, todas las historias sí me parece que es otra cosa y no es el espíritu de una mujer. Además, no tiene sentido que el espíritu de una mujer se presente en tantos lugares. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Yo igual pienso que es una entidad ahí, es una entidad de bajo astral, no diría tal vez demonio, ajá. Pero sí es una entidad de bajo astral que más allá de cobrar almas, como que se alimenta de esta energía de terror que genera, ¿no? Y genera mucho miedo. Y genera mucho miedo, sí. Mucho. Justo estaba escuchando antes de venir el capítulo con Martita y Jordi. Ajá, uf. En donde habla de los sacrificios que hacen, ¿no? En algunas religiones con los animalitos, ¿no? Que se alimentan uh-huh. de esa energía, ¿no? Que emanan los... Yo creo que ocurre eso también con entidades de bajo astral y entre otras, ¿no? Se alimentan de ese terror que generan, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la historia de la muñeca tal vez no era como tal la Llorona, pero imitaba esos sonidos porque seguro escuchaba que hablaban de ella y todo, lo que sea que habitara dentro de la muñeca, y para tener fuerzas, para jalar energía, terroreaba a la hermanita, ¿no?
Ay, Qué fuerte. sí. ¿Sabes qué? A bendecir todos sus muñecos. ¿Sabes qué? Te acabas de desbloquear un miedo. Y la persona que mandó esta historia anónima. Porque yo ya escuché a La Llorona, Isabel. Yo ya la escuché. O sea, está grabado. No manches. Te lo juro. Mientras estabas grabando. No, estaba yo con Mauricio, con Mau RG1. Uh-huh. Y con Alex Myers. Uh-huh. A ver, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Sí. La policía nos dijo, cuando vio que íbamos a entrar a un lugar, Ajá. nos dijo, llegó la policía. Esto ya lo he contado otra vez, pero como es insomnio lo voy a volver a contar rápidamente. Llega y nos dicen, ¿qué están haciendo ahí? No, nos hicimos así como que güeyes, Uh-huh. pero pues a lo mejor hay que decir la verdad, porque a lo mejor nos van a dejar pasar. Uh-huh. Y entonces les dijimos, ¿sabes qué? Nos dedicamos a esto, somos creadores de contenido y queremos entrar. Y no sabemos dónde está el guardia, pues para darle un dinero y que nos deje pasar, porque así lo hacen. Uh-huh. Y nos dijo, no, ¿sabes qué? No está el guardia, no está. Pero no les aconsejo que entren. Yo así, Uh-huh. porque más allá, o sea, dice, ahí adentro pasan cosas feas. Y yo dije, no, pues no nos digas eso, más queremos entrar. Claro. Pues no, dijo, o sea, pasan cosas feas de verdad. Hay gente, si saben en qué estado estamos de la República, ¿verdad? Uh-huh. Dijo, hay gente que llega a este lugar y de repente recibimos llamadas porque personas como ustedes se meten y dentro de este lugar encuentran mujeres que van a tirar ahí los cuerpos. Entonces entran así como que sí, vamos a ver los fantasmas y o sea, hay Claro. una mujer ahí. Entonces pasan cosas. Aparte de lo que se escucha y se ve y lo que sea, pasan cosas feas. Claro. Entonces yo les recomiendo que no entren. Y nosotros dijimos, así. Pero amablemente, como nos vieron muy decididos, nos dijeron, miren, nos vamos a estacionar aquí y los vamos a esperar hasta que ustedes salgan. Porque es peligroso, en serio. Cualquier cosa que pase, aquí nos encuentran, ¿vale? Uh-huh. Nosotros nos quedamos aquí afuera. Y hasta nos dijeron por dónde. Qué buena onda. Yo pensé, honestamente, que en el momento en el que entráramos, se iban a ir. Uh-huh. Y se van a quedar ahí. De hecho, cuando salimos estaban dormidos. Yo creo que pues dijeron, aquí aprovechamos, ¿cuánto se tardaban? Media hora y echamos Claro. Un sueñito de media hora. Claro, un O sea, coyotito. así bien dormidos. Entramos, pues es un lugar abandonado. No había nada y yo dije, es muy grande y dije, pues obviamente no va a pasar nada. No tiene Uh-huh. sentido que pase algo en un lugar aquí, ¿qué va a pasar? De hecho, yo me fui por separado y en un momento cuando nos reunimos en el centro de este lugar que tiene como una estrella en la parte de arriba, muy raro, etcétera, Uh-huh. una construcción bastante Peculiar. por no decir otra palabra, bastante peculiar. Cuando estábamos ahí, de repente, te lo juro y vamos a poner el audio, se escucha un quejido, un llanto horrible, pero se escuchó y yo, de verdad, es que yo volteé a ver o sea, como que todos lo escuchamos y todos nos quedamos así, en silencio. Y Alex dijo, es la Llorona, es la Llorona. Yo dije, cállate. O sea, ¿cómo va la Llorona? O sea, porque, ¿cómo va a ser la Llorona? Entonces yo le dije algo así como, no, espérate, así. A ver si se vuelve a escuchar. La Llorona, calma. Así. ¡Uf! Corrimos, gritamos de groserías horrible. Cada quien estaba grabando con su celular. O sea, se grabó en 3 cámaras, o sea, en 3 teléfonos. Claro. En los 3 tenemos el audio. No manches. Salimos corriendo y yo de verdad fue así como de, o sea, como que no, tu No cerebro cachabas. no carbura. Y de Claro. repente fue así ¿de qué estamos corriendo? O sea, más nos podemos lastimar y nos puede pasar algo terrible si seguimos corriendo. Y yo les dije, ay, ya, párense. No, es que no sé qué. Y es la primera vez que yo he visto a Alex con tanto miedo. Mauricio estaba así enorme, con un miedo tremendo. Uh-huh. Cálmense. O sea, les dije, ya, a ver, cálmense. Es que no va a volver a pasar. Otra vez. ¿Qué? No. Fue una experiencia de verdad aterradora. Y ahora con esto, con lo que acaban de contar, aún así escuchándolo, yo siempre que digo que escuchamos a la Llorona, hago la acotación. No era la Llorona, seguramente era
como el espíritu de alguna de estas mujeres que Puede ser. hacen estas cosas. Eso te iba a decir. Pero ahorita que comenta esto, me da miedo. Porque antes para mí no era real. Ujú. Y ahora tiene sentido. Sí. ¿Ves? Y fíjate que, perdón, una acotación, me acabo de Ajá. acordar que hay un dato, ¿no? Que dice que los doctores cuando diagnosticaron, cuando vieron pues el cuerpo del niño, lo relacionaron como con una muerte de cuna, pero el niño tenía 5 años. O sea, como si hubiera sido una muerte natural. ¿Me explico? Dejó de vivir, punto. Dejó de respirar, o sea, tuvo un paro respiratorio, dejó de palpitar su corazón y va ahí, ¿no? Ajá. Perdón, o sea, dejó de respirar, dejó de palpitar su corazón y ahí. Y regresando a esta parte del terror, Ajá. ¿no? O sea, imagínate el niño de 5 años viendo a una mujer que lo está hablando y que el niño no tiene control Ujú. De sobre su cuerpo. Porque aunque tal vez el niño no se va a hacer como todas estas, un niño sí, tal vez no se vaya a hacer todas estas preguntas, que de repente ya más grandes como que ¿por qué no me estoy moviendo? ¿Por qué estoy haciendo? Pero sí tienen una noción de su cuerpo, ¿no? Perder esta noción, ir, o sea, ya sabes, ver a su hermana, a lo mejor vio a su hermana de reojo, haciéndose popó, haciéndose pipí, o sea, debió haber sido horrible. Horrible. Y a lo mejor también por el tiempo que había pasado, o sea, porque esto se lo contó su abuela cuando su abuela tenía 10 años, Ujú. ¿ya? Y no había manera como de, tal vez no había manera como de estudiar más allá o algo así, también es como muy doloroso, ¿no? Claro. Pero el cuerpo, o sea, lo que hicieron ustedes de correr es lo normal que haría cualquier persona sensata. Es lo que le digo a la gente. Nadie se que cuando ve estos videos donde supuestamente que un nahual, que no sé qué, que bla, bla, y caminan así, vamos a verlo de cerca. No, no es cierto. No, porque lo normal es huir de lo que te da miedo, Pues o es sea, el peligro. huir del peligro, Claro. ¿no? O sea, entonces, o sea, es en ese momento tu cerebro racionalmente te dijo, paren ya, o sea, como que no hay manera, ¿no? De que estamos huyendo, pero es que es normal, es una reacción genuina, quieres salirte del lugar o alejarte lo más que pueda de lo que te pueda poner Sí. en peligro, ¿no? Sí. Por muy grande que estés como Mau, ¿no? O sea, Ay, no. Bueno, creo que es lo más que ha corrido en los últimos 5 años ese día. qué mala. No, pues es que de verdad, de verdad es que, ¿sabes qué es lo que me da mucho miedo? No sé qué te puede hacer una entidad así. Bueno, ahora ya lo sé y me da más miedo. En ese momento, mi idea era, o sea, nosotros 3 ahí corriendo en la oscuridad, sí llevamos lámparas y todo, pero en la oscuridad, vidrios, piedras, alambres, alguien a lo mejor se podía asustar demasiado, si alguien se desmayaba, ¿cómo vamos? O sea, entramos por un agujerito así, apenas si entrábamos, ¿cómo vamos a sacar a una persona en peligro del lugar? ¿Me entiendes? Qué ociosidad. O sea, era como también protegerlos a ellos y yo sé Claro. que ellos a mí, o sea, estábamos como los 3 mosqueteros literalmente. Claro, tratando de conservar la calma para no... Pero se te esfuma, ¿eh? Claro. Se te esfuma. Sí. Uf. Qué Bueno, fuerte. Que estuvieron muy intensas las estuvo muy historias. intenso. Por eso cuando te digo que cuando yo lo leí en la noche, así como que lo terminé de leer y dije, bueno, mañana me lo aprendo mejor. Voy a cerrar la lab. Voy a poner caricaturas. Este capítulo da, bueno, desde mi punto de vista, este capítulo da mucho miedo. Va a dar mucho miedo. Sí. Cuiden a sus niñeces que estuvieran escuchando. Sí. Porque sabemos que hay niños que son No debieran. fans del podcast, pero creo que este capítulo los puede sugestionar mucho. Principalmente porque pues la mayoría de las personas les pasó desde su niñez, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de las historias están relacionadas con la niñez, entonces cuiden, sean prudentes a la hora de Claro. dejarles escuchar. Y ver. Escúchenlo ustedes primero y si Siempre. consideran que su niñez, su niño, su niña lo pueden escuchar, pues ya esa consideración de ustedes, ¿no? Sí, claro. Ustedes conocen a sus hijos e hijas mejor que nadie, Sí. pero sean prudentes. Sí, sean muy prudentes porque sí están muy fuertes estos capítulos. Es que de verdad yo lo veo así. O sea, a mí podría pensar que no me da miedo algo, pero despertar
y una mujer está llorando y me está meciendo No. en la hamaca y ni siquiera me está observando, está con la mirada perdida, así, pálida, cadavérica. No. No, sí, yo solo con escucharlo en casa de mi hermana, o sea, cuando escuchamos ese lamento, yo no vi nada, pero yo escuché, entonces que me quedé así como, ¿qué es eso, no? Pero, o sea, cuando te das cuenta que lo que escuchaste no fue algo de este mundo, es cuando más se te sube, más bien se te baja la sangre, ¿no? O sea. Sí, y es peligroso, ya lo vimos, es peligroso. Sí. El puro miedo Sí. es peligroso. Oye, vamos a terminar con este texto que también nos manda Fermex, pero me gustó. Perfecto. Recuerden que en alguna calle oscura, en medio de la sierra, o incluso dentro de tu dormitorio, la Llorona se puede hacer presente. Si crees que es solo una leyenda, estás en un grave error. Más que un mito, es una triste realidad que ha cobrado la vida de gente inocente, que tuvo la mala suerte de encontrarse con ella. Muchas gracias, Isabel. ¿Nos recuerdas, por favor, tus redes sociales? Estoy en Instagram, en Facebook y TikTok como Isabel Pino Flores. Así me pueden encontrar. Oye, muchas gracias. Estuvo espectacular. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir. Recordé algo, ahorita te voy a decir al terminar, para Podcast Paranormal, ¿eh? No es porque no se los voy a contar. Sí se lo vamos a contar, pero es para Podcast Paranormal. Pues muchas gracias. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, háganlo al correo que aparece en pantalla, el cual es fepo@podcastparanormal.com. Si nada más lo están escuchando, yo les agradezco mucho. Hoy amanecimos en segundo lugar en Spotify, lo cual me da mucho gusto, del top 5 de todos los podcasts de cualquier género. Y además, ¿sabes qué me da más gusto? En los primeros 5 lugares hay 3 podcasts y son de fenómenos paranormales o de terror. En primer lugar está Relatos de la Noche de Uriel, que es fantástico, tiene una narración impresionante, y me da gusto que la gente conecte tanto con estos temas, le guste el terror y sepan también disfrutarlo, ¿no? A veces hay que saber que sí, que no, sobre todo por la edad de nuestros hijos, hijas, etcétera. Claro. Muchas gracias, soy su amigo Fepo y nos vemos la próxima semana, donde vamos a narrar estas y otras experiencias reales de la audiencia, terroríficas, historias reales de la audiencia, y ustedes escúchenlas, si es que se atreven. Chao.